Buen día con todos. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, buen día. A ver, la lista, por favor. José Carlos, Ingeniero. Kevin, Verónica. Presente, ingeniero. O sea, que cambió de voz Verónica, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Quién me contestó antes de...? Es que llamaron a Alvarado y Kevin me ganó. No, pues yo no he dicho Alvarado. Ah, no, yo pero Kevin daba el está nombre. primero. Kevin está primero. Pero yo llamo por Después sus sigo yo. nombres. Ah, entonces, Entonces, presente. a ver. Verónica, Kevin sí está. Y Kevin, Verónica Sí. también está. Sí. Kevin, ¿estás? Kevin. No, Kevin no está. Verónica. Bueno, Sí, sí ingeniero, ya está está respondido. presente. Ya, listo. Esperanza. Esperanza. Tania Elizabeth. Tania. Eliana. Eliana. Denny Benet. Denny. Gardenia del Rosario. Presente. Roycer Alexis. Presente. Manuel. Presente. Presente. Jordin Santos. Jordin. Joaquín Anthony. Presente. Joaquín. Presente, ingeniero. Adelker. Adelker. Jorvis. Presente, Inge. Zaira. Zaira. Oscar Rioset. Oscar. Euler. Presente. Angelina. Angelina. Kenny Esther. Kenny Esther. Luz María Lisset. Luz María. Ángelo. Ángelo. Felipe. Presente, ingeniero. José Eduard. Presente, ingeniero. James. James. Jason Aldair. Jason. Luis Fernando. Luis Fernando. Luis Fernando. Talía. Presente. Noemí. Noemí. Gerson. Gerson.
Luego me comunican los que no han contestado la lista, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. A ver, ¿todo bien con la pantalla? Observamos pantalla. Sí, ingeniero. Sí. Listo. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. La clase anterior habíamos dicho que revisemos sobre SQL. No sobre SQL Server, sino SQL nada más, que es un lenguaje de consultas estructuradas. Y lo que nos va a permitir el SQL como tal, como lenguaje, es que nosotros podamos gestionar los datos que almacenamos en las tablas, en los atributos de nuestra base de datos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros habíamos construido un pequeño diagrama, ¿no? Que era el de acá. Hasta ahí, este ya es una base de datos que está dentro de un gestor. Ya no está en el Erwin, esto ya está en un gestor SQL Server. Entonces, lo que ahora queda es que cuando se construye el software, cuando se elabore el programa, el sistema, digámoslo así, más concreto, cuando se construye el sistema, desde ahí podamos almacenar datos en esta base de datos. Pero una vez que están almacenados acá, esos datos debemos de gestionarlo para convertirlo en información. Entonces, para ello necesitamos conocer sentencias de este lenguaje que nos permitan la gestión de los datos almacenados acá. Si no, por sí solo no, por sí solo se logra nada. Entonces, a ver, como ustedes son, como me han demostrado en sus exámenes o en su examen, son muy estudiosos. A ver, dígame, ¿cuáles son esas sentencias? ¿Cuáles son las sentencias básicas del SQL? ¿Cuáles son esas sentencias básicas? En primer lugar, ¿cuántas son sentencias que deberíamos estudiar básicas? ¿Cuáles son? Hay 4 categorías, pero de esas 4 categorías, una es la que más utilizamos para la gestión de datos. En segundo lugar, 2 de ellas que nos permiten la definición y manipulación de los datos. Y después hay 2 categorías más que ya son para control y administración de usuarios, que eso ya se verá en la siguiente unidad didáctica de administración de base de datos. Acá solamente nos vamos a enfocar en una y de forma muy rápida de 2. Las 2 restantes se ven en la unidad de administración. Entonces dígame cuáles son esas sentencias básicas. Select, where, Select. where, Where es un añadido de select. and, or, No, son añadidos de select. El and, el or, el where son parte del select. El del select y inclusive de los demás que me van a mencionar. el distinct podría ¿Cuál? ser. ¿Cuál? Distinct. Design, no, design no. A ver, El delete. delete, eliminar. Acuérdense de lo básico que puedes hacer en una tabla. ¿Qué puedo hacer en una tabla? Mostrar los datos que hay en una tabla. ¿Qué más podría hacer?
Si quiero modificar, A ti. con select, yo muestro los datos. Esto sirve para mostrar los datos de la tabla. Insert, Ya. El insert. ¿Para qué sirve el insert? para insertar. Insertar. Insertar, o sea, inserto, El create, ingeniero. agregar nuevos datos. ¿Ya? ¿Qué hará el delete? Eliminar. Eliminar. ¿Se acuerdan en el español? Y ya con eso creo que deducen. ¿Ya? Entonces se hace eliminar datos, los datos. El update también. El update, exacto. El create, ingeniero. Ya, ahorita vamos a ver con eso. Un ratito. A ver, ¿el update qué haría? Agregar datos. No, agregar no. Agregar y hasta por acá. Mm, Para actualizar, ingeniero. Actualizar. Actualizar o modificar. ¿Ya? El significado de update es actualizar. De repente por eso utilizamos el término. ¿Ya? Entonces, acá agregar y de repente otros podrían decir adicionar, otros podrían decir insertar. ¿Ya? Acá lo que necesitamos es saber qué hacen cada una de estas sentencias para que luego, cuando los usemos, la hagamos de manera adecuada. Mi teclado. ¿Qué pasó con el flash? Mostrar, listar, inclusive algunos le pueden llamar. ¿Ya? Entonces, estas son las 4 sentencias básicas. Estas sentencias básicas, ¿ya?, pertenecen a una categoría. Por eso que por ahí Jordi creo me mencionaba el creative. Esta categoría se llama DML. ¿Ya? Esta es la categoría, DML. ¿Qué significa DML? DML significa lenguaje de manipulación de datos. Ya saben que el inglés se lee al revés, ¿no? Es la mejor manera de entender el inglés. ¿Ya? Entonces, o se escribe, mejor dicho, en español al revés. ¿Ya? Lenguaje de manipulación de datos. Language Manipulation Data. Entonces, lenguaje de manipulación de datos. Y estas son las 4 sentencias que más vamos a utilizar cuando se construye un sistema en los lenguajes de programación que tratan datos. Estas son las 4 sentencias básicas que tú debes saber cómo se trabajan. Con esto, puedes diseñar, elaborar tus sistemas. ¿Y por qué? Ahora voy a repetir una pregunta que hice un tiempo atrás. ¿Ya están viendo, ya han visto clases? Dentro de sus diagramas, ¿han visto clases? Diagrama de clases me refiero. sí, pero todavía. Como que sí, pero todavía. ¿Cómo se dice que sí, pero todavía? Recién estamos viendo esos diagramas. Bien. Listo. Miren, el diagrama de clases, cuando tú elaboras una clase, sabemos que una clase, por ejemplo, tiene 3 partes una clase. ¿Sí? Tiene la parte, como son de las tablas, el nombre de la tabla, tiene las características o los atributos
Hasta ahí es una tabla. Nombre de la tabla y atributos. Hasta ahí es una tabla. Pero en una clase se agrega las operaciones. Este es el significado de una clase. O sea, dentro de la programación, todo esto, se le llama clase. Y ahí la diferencia con una tabla. ¿Ya? La tabla solamente tiene, dentro de su estructura básica de una tabla, tiene nombre de la tabla, atributos. Y las operaciones son las que diferencian de una clase. Entonces, cuando yo tengo estos 3 puntos dibujados, estoy hablando de una clase. Entonces, ¿a qué quiero hacer referencia con esto? Que cuando tú entras a la programación, entras a programar un sistema en un lenguaje cualquiera, resulta que estas operaciones son, oye, ¿qué quieres hacer con respecto a la tabla? Ah, mira, quiero mostrar los datos. Ah, quieres mostrar. ¿Qué más puedes hacer? Puedo insertar. ¿Qué más puedo hacer? Puedo actualizar. ¿Y qué más puedo hacer? Puedo eliminar. Y estas 4 operaciones se convierten en botones en un lenguaje de programación. ¿Ya han construido alguna ventanita, algún formulario con botones de insertar, eliminar, actualizar? Sí, ingeniero, sí. Sí, ¿verdad? Entonces resulta que estos botones son los que vienen de la clase, de las operaciones que yo puedo hacer con respecto a una clase. Entonces, por ejemplo, de ahí va a venir esta teoría. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer en una tabla con respecto a estas 4 operaciones? Por ejemplo, entendiéndonos así, ¿ves? Entendiéndonos que la tabla, ¿ya? Entonces, entendiéndonos que la tabla se llame producto. La tabla producto. La tabla producto tiene de repente un código, tiene de repente un nombre o una descripción, tiene de repente un precio, tiene de repente existencia y tiene de repente un estado, ¿no? O sea, si todavía lo vendo o no lo vendo. Y en base a esto, voy a ponerle minúsculas para poder coincidir, sin tilde, para coincidir con las normas. ¿Sí? Entonces, y aquí vienen las operaciones, las funciones que le llamamos. ¿Qué puedo hacer en la tabla producto? Ah, en la tabla producto puedo mostrar los productos. Puedo eliminar los productos. Puedo actualizar los productos y puedo insertar nuevos productos. Voy a reducir el tamaño acá para que se vea todo. Entonces, esto es lo que yo puedo hacer en una tabla. Entonces, estas 4 sentencias que están debajo, miren que es parte de la clase. Estos son los atributos, este es el nombre de la clase, por decir. Los atributos y las operaciones. Estas operaciones son las que yo hago con respecto a este producto. Y en las tablas que hemos llamado de mantenimiento, las tablas principales que le llamamos, estas son las 4 operaciones básicas que yo realizo. Entonces, yo debo de conocer estas sentencias y sobre todo cómo se construyen y cómo es que interactúan en la gestión de los datos de una determinada tabla o clase. Entonces, sabiendo esto, yo tengo mucho espacio ganado cuando entro a un lenguaje de programación. Porque cuando ya construyo sistemas, aparte de la sintaxis básica de un lenguaje de programación, yo debo conocer esto. Porque si a ti, por ejemplo, te piden un reporte, oye, lístame todos los productos que tenemos en nuestra tienda. Entonces, listar, ¿cuál es el que me permite listar? Entonces ya sé que voy a utilizar la sentencia select. Oye, elimina el producto 50 porque ya no lo necesitamos tener en lista. Delete. Oye, actualiza el producto carnes porque resulta que el precio ha subido. Actualiza el nuevo precio. Update. Oye, han llegado nuevos productos. Insert.
Entonces, de acuerdo a la actividad que yo quiero realizar en la tabla, voy a manejar estas sentencias. Esto es lo que tienes que aprender. Esto ya, asúmelo, como yo siempre digo, asúmelo como tu sopita de letras. ¿Ya? O sea, es parte de tu vida profesional esto. Esto es parte de tu vida. Siempre cuando quieras construir un sistema te vas a encontrar con esto, en cualquier lenguaje de programación. Por eso es que el SQL como tal, el SQL como tal es un lenguaje de consultas estructurado. Es decir, si esto lo ves así, esto es un estándar. Es un estándar. O sea, todos los lenguajes de programación, salvo que con el tiempo cambie, todos los lenguajes de programación utilizan las mismas sentencias básicas, las mismas. Por eso es un lenguaje de consultas universal, estándar. Entonces, este select, este insert, el update y el delete, lo vas a utilizar en cualquier lenguaje de programación cuando construyas un sistema. Entonces, esto, apréndetelo. Aprenda, tiene sus variantes y todo, con todas las variantes. Y habrán cositas por ahí que van apareciendo como abstractos que ya uno irá aprendiendo en el tiempo, pero básico. Ahora, con respecto al create. Hay el create, hay el alter, hay el drop, ¿eh? Entre básicos, entre cositas básicas. Esto de aquí también son parte del SQL, también son parte del lenguaje de manipulación, pero pertenecen a la categoría DDL. ¿Qué significa DDL? DDL significa lenguaje de definición de datos. Lenguaje de definición de datos. Entonces, ¿para qué sirve? Por ejemplo, el crear, ¿para qué sirve? Este es para crear una base de datos en estructura, ya porque cambia. Crear una base de datos, una tabla. ¿Y por qué digo que cambia en estructura? Porque create es genérico. Si yo quisiera crear una base de datos, diría create database, database. Si yo quisiera crear una tabla, yo diría create table, table, y así. Alter, el alter es para modificar la estructura. No datos, mira, estos no son, ¿ya? ¿Ya? Estos son estructuras. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar algo en una tabla que ya está creada, entonces alter table. Si yo, por ejemplo, quisiera eliminar un atributo, modificar un atributo, por ejemplo, un atributo, Delete. yo usaría el drop, o en este caso, drop es para eliminar. ¿Ya? Este es para eliminar. Entonces, cosas así. Entonces, hay un lenguaje de definición, hay un lenguaje de manipulación, que es el que más vamos a utilizar, el lenguaje de manipulación, pero también hay otras categorías. Si, por ejemplo, yo quisiera ir a Google, digo, a ver, voy a buscar con buscar uno, a ver, DDL, DML, ahí vas a encontrar mucho. ¿Eh? Vamos a ver si encontramos un cuadrito por acá. Este de acá, por ejemplo, observa acá. ¿Ya? Estos son 4 categorías que te estaba indicando. Otras categorías. Vas a ver acá. O sea, aparte del DDL, que es el lenguaje de definición, aparte del DML, que es el lenguaje de manipulación, acá le llaman DQI, ¿ya? El lenguaje de consulta de datos, DCL, lenguaje de control, entonces más hay una de transacciones, más que este de acá, ya uno de transacciones, que vamos a verlo por acá si hay algún
alguna figurita que me muestre esto. Este creo, ¿no? Este de acá creo que está más. Este está entendible. A ver, por ejemplo, voy a sacar esta imagen. Vamos a poner por acá. Más que esto, la imagen está más concreta, mira. Entonces hay 4 categorías. El DDL que estamos viendo, el CRIAT, el ALTER, el DROC, el TRUNCATE, el RENAME. El DML, que son las 4 básicas. CLT, Insert, Update, Delete. El DCL, que es el lenguaje de control de datos, que es el GRAN, el revoque. Estos son para usuarios. ¿Ya? Aquí yo puedo crear usuarios de mi base de datos. El TCL, que es el lenguaje de control de transacciones, T de transacciones, commit rollback. Es decir, yo puedo en algún momento agregar datos y rehacer o deshacer esa sentencia. Por ejemplo, si yo digo, grábate datos, y de repente digo, no, me equivoqué, los puedo rehacer con el rollback. Con el commit, aseguro que los datos se guarden, pero ya no puedo resarcir esa situación. Yo puedo hacer un commit y inmediatamente hago un rollback, lo deshago. ¿Ya? El rollback deshace lo que hace commit. Entonces, esos son control de transacciones. Entonces, estos dos, por ejemplo, estos dos de acá, estos dos, esto se ve más en administración. ¿Ya? Eso se ve en administración de base de datos. ¿Ya? Esos dos se van más en administración. En esta primera unidad de base de datos, vamos a ver estos dos, porque esto de acá lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a hacer puro código. ¿Ya? Vamos a empezar por acá porque esto me interesa más que esto, inclusive. ¿Ya? Entonces, esto de acá es lo que vamos a ver hoy. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Consultas? Todo bien. ¿Todo claro? ¿Preguntas hasta acá? No, todo bien. Listo, entonces vamos a enfocarnos aquí. ¿Ya? Y vamos a ver cómo es que funcionan esas sentencias. Vamos a empezar, en cierta forma, con lo menos tedioso. ¿Ya? De estos 4, por ejemplo, el CELET es mucho más amplio. ¿Ya? El CELET es mucho más amplio y tal vez porque ese es el que más vamos a utilizar. Después, el insert, el update y el delete son más simples. ¿Ya? Son más simples. Entonces vamos a empezar a ver con el insert. ¿Ya? Vamos a empezar con el insert. Con la sentencia insert. A ver, ¿qué hemos leído de la sentencia insert? ¿Qué hemos leído de la sentencia insert? ¿Nada hemos leído de la sentencia insert? Es una sentencia que añade datos, Inge. Ya, exacto. Es una sentencia que permite añadir datos. Que permite insertar datos. Por ejemplo, vamos a insertar un estudiante. ¿Ya? Vamos a insertar un estudiante. Aquí, vamos a insertar un estudiante a nuestra tabla. ¿Ya? Entonces, ¿dónde construimos esas sentencias? Voy a cerrar esto. Aquí, miren. ¿Ya? Para los que tienen SQL, acá. Aquí, New Query. New Query en español, nueva consulta. ¿Ya? Query significa consulta, nueva consulta. Entonces presionamos ahí y se va a abrir un espacio acá. Se va a abrir un espacio para construir la nueva consulta. Ahora, para construir esta consulta, yo debo conocer, en primer lugar, qué columnas puedo insertar.
Y acá viene la teoría. ¿Recuerdas en el Erwin que había algunos atributos que le poníamos no null? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas o no recuerdas? Lo que me contestas. ¿Estás ahí? Si no, yo también me voy, ¿ah? Me van a recordar y que Dale poco, ¿no? Me decimos en golosina, pero no para. Ya. Entonces, en el SQL, mira, tú abres, vuelvo a repetir esto. Esto, grábatelo. New query. Se abre un espacio acá. Yo te recomiendo que este espacio lo guardes en la misma carpeta. Todo lo que hagamos acá, vayas guardándolo en la misma carpeta que has creado para la base de datos. ¿Cómo así? Mira, como si estarías grabando un archivo. ¿Ya? Salvar. ¿Ya? Vamos a guardar este archivo. Guardando nuestras consultas. ¿Ya? Es bueno esto porque después tal vez quieres reutilizar las consultas y es bueno que tú lo guardes en un archivo. Esto no se va a guardar en la base de datos, se va a guardar en un archivo independiente. Por ejemplo, si yo quiero guardar todo lo que yo haga acá para un posterior, guardo acá, busco mi carpeta, lógicamente que tengo almacenada. ¿Dónde está? La carpeta que tú hayas creado. ¿Ya? Eso sí, guíate donde lo has creado. Yo veré dónde, pues yo creo que lo he creado por acá. ¿Ya? Entonces aquí tú le das un nombre, por ejemplo, ¿no? Consultas SQL, parte 1, por ejemplo. ¿Ya? Quiero llamarle así. ¿Ya? Entonces, ¿para qué va a servir esto? Para que en una ocasión posterior tú puedas recuperar esas sentencias y las puedas seguir utilizando. Porque yo puedo crearlas, puedo hacer un montón de sentencias acá y luego cerrar. Cerrar. Y si no lo grabo, ya las perdí. Ya no voy a poder. Es como si estarías construyendo un documento en Word y se te ocurre no grabarlo. Entonces, chao documento, ¿verdad? No lo vas a recuperar. No vas a recuperar ese... Muy agradecido. No lo vas a recuperar. Entonces, para eso guardamos esto. Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que vuelves a abrir el SQL. Vuelves a abrir el SQL en un tiempo posterior. Entonces, simplemente es como abrir un archivo. Open File. Open File. Y simplemente buscas el archivo donde lo has guardado. Por ejemplo, hemos guardado este de acá que dice consultas, parte 1. Consultas, parte 1. Desde ahí lo abrimos. ¿No? Abrimos y tenemos nuestro archivo acá. Y podemos copiar y hacer alguna, o continuar tal vez haciendo tus sentencias, ¿no? Entonces es muy bueno guardar los archivitos de sentencias. No es obligatorio, pero si tú quieres guardar todo lo que haces como sentencia, sería bueno que lo guardes. ¿Qué más debes saber en el SQL? En el SQL, dos guiones continuados, así dos guiones, un guión tras otro. ¿Ya? Un guión continuado es un comentario. ¿Ya? Esto es un comentario. Si te das cuenta, se pinta de color verde. Muy parecido en tu lenguaje de programación, ¿no? Que le pones un apóstrofe, ¿no? Y un apóstrofe en el lenguaje de programación. Todo lo que viene a continuación es un comentario. Acá no. Acá los comentarios
son con doble guión. ¿Ya? Eso es un comentario. Entonces, cuando tú quieras ponerle comentarios, simplemente dos guiones continuados y escribes el comentario. Entonces, ahora, por ejemplo, la sentencia insert. Vamos a escribir acá la sentencia insert. Mira, y inclusive cuando ya lo tienes grabado, simplemente como si fuera un archivo de Word, vas grabando para ir almacenando. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo van hasta ahí? Bien, ingeniero, bien. Espera un minuto, Inge, estoy guardando las. Buenas. Espera. Listo, entonces, ¿cuál es la sintaxis de una sentencia insert? Ah, decía acá que esta inserción la haces en base a las columnas o a los atributos de una tabla. Y mencionaba lo de los atributos no obligatorios. Los atributos no obligatorios, como por ejemplo, acá miren, los no null significa que son obligatorios. ¿Ya? Y los nulos significa que son opcionales, es decir, que yo el número telefónico del estudiante, si quiero, le asigno un número telefónico y si no, lo dejo vacío. Eso significa nulo. Y lo que son no nulos significa que, por ejemplo, el DNI, el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento y la situación del estudiante debe ser obligatorio. O sea, debo escribir el dato sí o sí. ¿Ya? Sí o sí. Al término del minuto, volvemos.